Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a repasar brevísimamente el concepto de ideología en Karl Marx y nos va a servir para explicar su sociología, es decir, su concepción de que la superestructura cultural está determinada por la estructura económica. Así que si tienes que rendir a Karl Marx, no te pierdas este video. Marx define claramente en la ideología alemana a la ideología como un concepto de suerte de falsa conciencia distorsionada, alterada de la realidad, que viene a justificar, ocultar y básicamente cubrir las contradicciones del sistema capitalista, haciendo que éstas no existan o no sean tan graves. De tal modo que la ideología viene a pasar los intereses de una clase, la clase dominante, como si fueran los intereses de toda la sociedad. Es decir, los hace pasar por racionales, universales, etc. De esta manera, la ideología es siempre falaz y siempre es las ideas de la clase dominante. Vamos, que las ideas imperantes de una época son las ideas de la clase imperante. Así bien y claramente definido, ya sabemos lo que es ideología. Ahora vamos a ver lo que no es ideología, una serie de aclaraciones que nos van a servir para comprender los matices de este pensamiento de Marx. Y quédate hasta el final porque al final vamos a definir estructura y superestructura y los problemas que esto conlleva. Veamos. Punto número 1. No, no toda la producción cultural es ideológica. Marx dice que las producciones de la conciencia están determinadas por la producción material, es decir, por el modo de producción. Ahora bien, ¿cómo están determinadas y hasta qué punto? Obviamente tiene que ser definido, pero que estén socialmente determinadas no quieren decir que sean producto de una clase social y de sus intereses. Vamos, que por ejemplo, la religión es ideológica, es una de las primeras críticas que hace Marx, la religión como el opio del pueblo, aquello que viene a justificar el sufrimiento de hoy en día, los padecimientos, las carencias, el hambre, la desigualdad, en pos de un paraíso futuro. Ahora bien, no todos los aspectos de la religión son ideológicos, es decir, no todos los dogmas ni todas las postulaciones teológicas vienen a defender esto, solamente algunos particulares. Y, desde luego, no todas las religiones habidas y por haber son ideológicas, es decir, no todas sirven para justificar el status quo y el sistema, sino que las ha habido muchas de ellas que son antisistema y incluso dentro de las propias religiones que nosotros conocemos, como por ejemplo el capitalismo, iba a decir, vaya, vaya fallido, el catolicismo y el protestantismo, ha habido corrientes a su interior que han sido antisistema y anticapitalistas. Solo por citar la teología de la liberación o los movimientos campesinos asociados al luteranismo en el siglo XV. Ahora bien, una vez descartado esto, es decir, que no toda la producción cultural es ideológica, hemos de aclarar también que no toda producción de clase es ideológica. Esto da a entender por un pequeño error que la gente comete, que es, con esta cita, las ideas imperantes de una época son las ideas de la clase dominante. Esto es correcto. La clase dominante hace pasar sus ideas como si fueran las ideas o los ideales o la idiosincrasia de toda la sociedad. Los ideales liberales, los ideales de propiedad privada, etc. Ahora, eso no quiere decir que todas las ideas que se produzcan en la sociedad responden a los intereses de clase. Hay ideas que son producidas por la clase alta que no son ideológicas, es decir, no responden a este intento de ocultamiento de las desigualdades y contradicciones. Sin ir más lejos, la gravedad de Newton no es capitalista. Eh, por más que se me quiera criticar, el darwinismo de Darwin no es capitalista. De hecho, Marx no lo consideraba así. Consideraba que el darwinismo ayuda a comprender la conflictiva social. Y bueno, si uno se quiere leer en un sentido no ideológico, por mí, perfecto,
El Quijote o a los grandes novelistas rusos o Hamlet, etcétera, puede también hacerlo, puede disfrutar del Dante y de la Divina Comedia sin hacer una lectura ideológica. Ojo, se puede hacer. Ahora bien, esto quiere decir también que hay producciones que son partientes de la clase baja que defienden intereses ideológicos de la clase alta. Bastaba más, la ideología está para eso, para hacer pasar los intereses particulares de clase como si fueran intereses generales. De ahí que hay producciones como, por ejemplo, las músicas populares de muchos países, llámese esta cumbia villera, reggaetón, rap, trap, lo que quieras, que tienen mensajes obviamente a favor de la riqueza, la acumulación, el machismo, la misoginia, etc. Entonces, obviamente, por más que partan de las clases bajas, defienden los intereses de la clase alta. Vamos con la tercera aclaración. No todo discurso político es un discurso ideológico. Vamos, lo hemos definido claramente al comienzo. Para ser ideología, no basta con estar posicionado en los intereses de una clase. Tiene que ser falaz, tiene que describir errónea y distorsionadamente la realidad social, haciendo parecer que ésta no es conflictuada o contradictoria, sino que es más bien producto de la igualdad, la libertad, la cohesión y la armonía social. Vamos, tiene que tratar de ocultar la realidad material, la explotación del hombre por el hombre. Si el discurso ideológico, perdón, ideológico en el sentido común, si el discurso de un partido político no es tendiente al ocultamiento de la realidad social o de la realidad material, entonces no es ideológico. No todo sistema de ideas, no toda idiosincrasia o no todo sistema de pensamiento es ideológico. Y, obviamente, cuarta aclaración, que se sigue lógicamente de esta, el marxismo per se no es una ideología. El marxismo viene a criticar, a desocultar, a revelar las condiciones materiales de explotación del hombre por el hombre. Por tanto, como discurso de liberación y de revelamiento de la realidad social, no puede ser ideológico porque para ser ideológico necesariamente tiene que ser falaz, pero no alcanza con eso. No alcanza con decir, el discurso de mi contrincante no revela tal cual es la realidad social, entonces es falaz. Porque si vos acusás a tu contrincario ideológico, a tu contrincario político de ser ideológico, entonces también sos plausible de caer en la misma trampa retórica. Si el discurso del otro es falso y por tanto ideológico, mi discurso también puede ser falso y por tanto ideológico. Pero no es así porque el marxismo no viene a intentar ocultar la realidad, sino a develarla. Bueno, y vamos a la última aclaración y la más importante, que es cuál es la relación entre la estructura y la superestructura. Ha habido interpretaciones marxistas de todo tipo, como por ejemplo la de Althusser, que considera el capital y la ideología como instituciones equiparables, en igual de relevancia y determinación, pero las más de las interpretaciones ortodoxas consideran que el modo de producción, es decir, la forma en la que nos organizamos para producir materialmente nuestros medios de subsistencia, son las que determinan las formas culturales a las cuales una sociedad engendra. Obviamente, una sociedad capitalista engendrará un derecho capitalista que defienda la propiedad privada y cultura y valores capitalistas que avalen o legitimen ese sistema, aunque sea contradictorio, desigual, injustificable. De hecho, por eso lo engendran, porque necesitan una justificación de por qué existe la desigualdad social y por qué el que produce no puede gozar de lo producido y el que no produce goza de todos los bienes y producciones de la sociedad. Ahora bien, que lo material determine lo social no quiere decir que sea una correspondencia biunívoca X y como lo podríamos plantear en un gráfico. De hecho, hay autores que sí lo consideran así, es decir, hay autores que consideran que toda la producción cultural es producción ideológica, o sea que la superestructura es ideología, y hay autores que consideran que no. Por ejemplo, Jorge Larraín, el cual he usado para basarme en este video, en su libro Karl Marx, La ideología, considera que no todas las producciones culturales son ideológicas. Y lo explica de la siguiente manera.
¿Cuál es la diferencia entre el modo de producción, el cual es material, y la cultura, la cual todos sabemos que es subjetiva o inmaterial, aunque tenga soportes materiales, por ejemplo, libros, diarios, medios de comunicación, etcétera? Bueno, básicamente lo que postula el autor es que Marx, cuando había usado la metáfora de la superestructura con la base económica, lo había hecho para oponerse a los jóvenes hegelianos, es decir, a los jóvenes que continuaban las ideas de Hegel. Y básicamente lo que había hecho Marx cuando usó la metáfora de la superestructura con la base económica, la había usado para oponerse a Hegel. Ya recuerdan, para poner la dialéctica de cabeza. Es decir, no son las ideas las que crean la realidad material, es la realidad material de una época y contextuada históricamente la que produce los sistemas de ideas que avalan dicha realidad material. Entonces, por eso había usado la metáfora de la estructura económica con una superestructura cultural que se le corresponde. Pero si nos fijamos atentamente a las luces de la sociología del siglo XXI, obviamente, mediante otros autores como, por ejemplo, la teoría de los campos de Bourdieu y demás, es obvio que tanto el modo de producción económica como los modos de producción culturales, ambas dos están atravesados por aspectos materiales e inmateriales. Por ejemplo, el modo de producción económica necesariamente debe constar de la industria, pero también de la ciencia y tecnología que hacen que la industria progrese. Y obviamente dentro de la ciencia y sus aplicaciones hay debates y discusiones filosóficas respecto de tal o cual paradigma científico, etcétera. Es decir, ahí también hay aspectos inmateriales. Obviamente esto engendra un Estado, legislación, jueces, policía, el aparato represivo duro del Estado, como dice Gramsci o Althusser, pero también engendrará jurisprudencia, debate respecto de las leyes, respecto de la hegemonía de tal o cual jurisprudencia en derecho, y también debates al interior de, obviamente, la dominación política, tal o cual modelo de país, tal o cual partido, etcétera. También hay aspectos inmateriales y materiales dentro de los aspectos que tienen que ver con el Estado. Y obviamente en sus apartados específicamente culturales, como los medios de comunicación y la educación, si bien tienen aspectos materiales, como por ejemplo he dicho, libros, editoriales, medios en sí, etcétera, también obviamente hay aspectos inmateriales que toman de los anteriores debates de los otros dos, como por ejemplo los debates dentro de ciencia y paradigmas se enseñan en la escuela o en la secundaria o en la universidad, y también los debates filosóficos y políticos respecto del derecho y el Estado se enseñan en ciudadanía y etcétera. Entonces, las tres esferas, el modo de producción económica y la superestructura cultural, ya sea esta el Estado o la cultura en general, están atravesados por campos materiales e inmateriales, es decir, subjetivos, donde se debaten al interior de cada uno de ellos aspectos ideológicos como ideas no ideológicas per se. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso. Espero que te haya servido para mejor comprender la realidad social que describe Marx y la teoría del autor. Un saludo grande y adiós.